Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en los números de empresas IANSA S.A. y sus filiales. Vamos a analizar el primer semestre de 2025. Exacto. Tenemos aquí los estados financieros consolidados intermedios al 30 de junio de 2025 y los vamos a comparar con diciembre y junio del año pasado, de 2024. Importante decir que son cifras revisadas, por EY Chile. Sí, eso da confianza. Y para que no esté tan familiarizado, IANSA, es un clásico chileno, ¿no? Desde 1953, la industria azucarera nacional. Mucha historia. Muchísima. Pero hoy es bastante más que azúcar. Es un holding agroindustrial, financiero, diversificado. Tienen nutrición animal, alimento para mascotas, pulpas de fruta que exportan. Un abanico amplio, ¿sí? Exacto. Y la gran pregunta hoy es, ¿cómo está esta empresa, con tanta tradición, manejando, el escenario actual? Que es complejo, ¿no? Con temas climáticos, de mercado, cambios en el consumo. Es el desafío para muchas empresas hoy. Totalmente. Así que vamos a buscar pistas en sus finanzas, a ver qué nos dicen los números. Y un buen punto de partida, como decías, es la opinión de los revisores de EY. Ajá. En su informe, básicamente dicen que no encontraron nada raro, o sea que la información financiera presenta razonablemente la situación de la empresa. Según las normas, claro. Claro, según la MIC 34, que es la norma internacional para esos informes intermedios. En simple, las cifras siguen las reglas contables. Perfecto. Y ojo, que los informes de 2024, que los vieron otros auditores, tampoco tuvieron observaciones, así que hay consistencia. Bien, eso da una base sólida para empezar a analizar. Con esa tranquilidad sobre cómo están presentados los datos, ahora sí vamos a desmenuzar qué nos dicen estos números sobre la salud, el rumbo de IANSA en esta primera mitad de 2025. Dale. A ver, empecemos con la foto grande, la visión general financiera. ¿Qué cambios ves así a primera vista comparando junio 2025 con el cierre del 2024? Mira, hay varios puntos. Los activos corrientes totales subieron un poquito. Pasaron de unos 367 millones de dólares a casi 386 millones. Un leve aumento. Sí, pero dentro de eso, lo que sí llama la atención es el aumento en los inventarios. Ahí sí que hubo un salto. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Subieron de 195 millones de dólares a casi 217 millones. ¡Wow! Eso es más de un 10% en solo 6 meses. ¡Ojo ahí! Eso. Y si luego vemos el flujo de caja, podría ser una señal, ¿no? Quizás ventas más lentas o están acumulando esperando mejores precios. Es una muy buena observación, sí. Hay que tenerlo en mente al ver los segmentos. Exacto. Por otro lado, si miramos el patrimonio, el que corresponde a los dueños de la matriz, ahí vemos una leve baja. A fines de junio de 2025 estaba en 322 millones y medio de dólares, un poquito menos de los casi 329 millones con que empezaron el año. Entendido. Activos corrientes suben, pero por inventarios. Y el patrimonio baja un poco. ¿Y el resultado neto del semestre? ¿Hubo ganancias o pérdidas? Aquí viene uno de los puntos clave del período, me parece. En estos primeros 6 meses de 2025, IANSA tuvo una pérdida neta, atribuible a los propietarios, de 5,7 millones de dólares. ¿Una pérdida de 5,7 millones? ¿Y comparado con 2024? Ahí está el tema. Es un cambio drástico. En el mismo periodo de 2024, la pérdida fue mucho menor, apenas 237 mil dólares. Uf, pasar de perder 200 y pico mil a casi 6 millones. Es un golpe fuerte. ¿Y eso cómo se ve por cada acción? Se refleja directo, claro. La pérdida básica por acción fue de menos 0,0014 dólares este semestre de 2025. El año pasado en el mismo periodo fue menos 0,0001 dólar. O sea, 14 veces más pérdida por acción. Aproximadamente sí. Es un aumento muy significativo. Vaya dato. Y hay otra cifra que es interesante mirar, el resultado integral total. Es una medida como más amplia que la pérdida neta. ¿Explica un poco eso? Incluye otros impactos que a veces no van directo al resultado del periodo, pero sí afectan el valor general de la empresa, el patrimonio. En este semestre, por ejemplo, la pérdida operativa fue esos 5,7 millones que dijimos. Ajá.
Pero además, hubo una pérdida por convertir las operaciones en el extranjero por diferencias de cambio de casi $6 millones, menos 5,9 MUST. Otro tanto. Sí. Y por otro lado, hubo una ganancia por las coberturas financieras que usan, de unos $6,6 millones antes de impuestos. Ah, bueno, eso ayudó a compensar un poco. Ayudó, sí, pero al sumar y restar todo, el resultado integral total del semestre fue una pérdida todavía mayor, $6,85 millones. Entiendo. O sea, la operación en sí perdió bastante y además la conversión de moneda extranjera lo empeoró, aunque las coberturas dieron una mano. Esto muestra lo expuesta que está la empresa, ¿no? A factores financieros que van más allá de vender azúcar o pulpa. Totalmente. Es la realidad de operar en mercados globales, con distintas monedas, precios que cambian. Es complejo. Sin duda. ¿Y qué pasó con la caja? ¿Con el efectivo? ¿Entró o salió dinero de las operaciones diarias? Aquí vemos otra señal que, bueno, quizás conecta con lo que decías de los inventarios. El flujo de efectivo neto usado en actividades de operación fue negativo. Usado, o sea, gastaron más de lo que entró. Exacto. La operación consumió caja en vez de generarla. Y fueron $21,8 millones negativos. 21,8 millones. ¿Y cómo fue en 2024? Mucho menos. En 2024 también fue negativo, pero solo $5 millones. O sea, este año necesitaron mucho más efectivo para operar. Casi 22 millones de dólares solo para mantener la operación andando. Eso refuerza la idea de una posible presión en el capital de trabajo, ¿no? ¿Y en qué más usaron plata? Bueno, las actividades de inversión también consumieron efectivo, unos $13,4 millones. ¿Invirtiendo en qué, principalmente? Principalmente en comprar propiedades, planta y equipo. Lo normal, digamos, para mantener o ampliar la capacidad productiva. Ok, inversiones normales. ¿Y cómo financiaron todo eso, el déficit operativo y las inversiones? Aquí entra la tercera pata, las actividades de financiación. Estas sí generaron un flujo positivo de casi $33 millones. ¿Y de dónde vino ese dinero? Principalmente de tomar nuevos préstamos. Ah, claro, pidieron prestado. Entonces, usaron deuda para cubrir el hueco de la operación y las inversiones. ¿Cuál fue el resultado final en el saldo de caja? El efecto neto de todo esto fue que el efectivo y sus equivalentes disminuyeron en $1,75 millones durante el semestre. Terminaron junio con un saldo de caja de $19,3 millones. O sea, el saldo final no cayó tanto, pero porque entró deuda. El motor no fue la operación. Exactamente. La operación consumió caja, la inversión también, y la financiación lo compensó con deuda. Deuda. Ahora, metamos la lupa en los negocios. Dijiste que IANSA es diversa. La nota 30 del informe detalla cómo le fue a cada segmento, cuáles son y qué tal anduvieron. Correcto. IANSA reporta 3 grandes segmentos principales. El primero es azúcar y otras marcas IANSA. Ahí está el negocio histórico del azúcar, claro, pero también cosas importantes como la coseta y la melaza, que son subproductos y se usan para alimento animal. Y además venden alimento para mascotas, endulzantes sin calorías y otros productos directo al consumidor final. O sea, no solo azúcar refinada. No, es más amplio. Luego está el segmento agrocomercial. Este se enfoca en nutrición animal, o sea, piensos, suplementos, y también en fertilizantes para la agricultura. Bien. ¿Y el tercero? El tercero es pulpas, pastas y jugos. Aquí producen concentrados de frutas y hortalizas, sobre todo tomate y otras frutas. Y esto va casi todo para exportación a través de su filial Patagonia Fresh. Exportación clave ahí. Sí, muy orientados al mercado externo. Y bueno, después hay una categoría de otros y transacciones relacionadas que agrupa cosas menores y los ajustes entre segmentos. Ok, bien definidos los 3 pilares. ¿Y cómo les fue en ingresos y, sobre todo, en ganancias a estos segmentos en el primer semestre de 2025 comparado con 2024? Aquí es donde se ve el impacto de lo que hablábamos. Los ingresos totales consolidados bajaron. Pasaron de $281,7 millones en el primer semestre de 2024 a $252,8 millones en 2025. Una caída de casi el 10%. Sí, una caída considerable. Pero donde el golpe fue mucho más fuerte es en la rentabilidad. La ganancia de la operación consolidada se desplomó. ¿Cuánto? Pasó de $10,4 millones de ganancia en 2024 a solo $1,5 millones en 2025. De más de 10 millones a apenas $1,5 millones. Una caída brutal, de casi el 85%.
Brutal, sí. Y el EBITDA, que es otra medida de rentabilidad operativa, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Que da una idea de la caja que genera la operación. Exacto. Ese también bajó, de 24.2 millones a 17 millones de dólares. También una caída importante, aunque no tanto como la ganancia operativa. ¿Qué segmento arrastró más la caída? La caída más fuerte en la ganancia operativa vino del segmento de pulpas, pastas y jugos. Imagínate, pasó de ganar 12.2 millones en el primer semestre de 2024 a ganar solo 4.7 millones ahora en 2025. Perdió más de la mitad de su ganancia. Sí, y el segmento de azúcar y otras marcas Cianza también sufrió bastante. Su ganancia operativa bajó de 4.6 millones a 1.6 millones. También una caída fuerte. ¿Y el agrocomercial? Ese se mantuvo más estable, fíjate. Estuvo cerca del punto de equilibrio sin grandes cambios respecto al año anterior. Muy interesante. O sea, la caída en pulpas y en azúcar explica casi todo el deterioro de la rentabilidad. Parece que los dos motores principales tuvieron problemas este semestre. Exacto. El segmento agrocomercial no pudo compensar esas caídas. Hablando de los negocios, mencionaste antes los inventarios que subieron. Y en las notas hablan de activos biológicos. Suena un poco a película de ciencia ficción, pero en el agro es clave, ¿no? ¿Qué son exactamente y cómo los valora IANSA? Sí, suena futurista, pero es el corazón agrícola. Los activos biológicos que detallan en la nota 10 son básicamente los cultivos mientras están creciendo en el campo. Las plantas vivas, eso mismo. Al 30 de junio de 2025, nos dicen que gestionaban unas 7.222 hectáreas sembradas y tenían un plan para la campaña 2024-2025 de sembrar casi 4.000 hectáreas más, principalmente remolacha y tomates, pero también otros cultivos como maíz y trigo. Ok, son los cultivos en desarrollo. ¿Y cómo les ponen valor en los libros contables? Ah, eso es interesante porque depende del cultivo. Para la remolacha usan el método del costo. ¿Costo? ¿Por qué? Porque según explican ellos, no existe un mercado activo y fiable donde puedas comprar o vender remolacha mientras está creciendo. No hay una bolsa de remolachas a medio crecer. Entonces la registran por lo que les ha costado producirla hasta ese momento. Semillas, fertilizantes, riego, mano de obra. Tiene lógica. Si no hay precio de mercado, vas al costo. Y para los otros, como el tomate o el maíz. Para eso sí usan el valor razonable menos costos de venta. Pero ojo, es un valor razonable de nivel 3. Nivel 3. ¿Qué significa eso? Significa que no se basa en precios que tú puedas ver directamente en el mercado, sino en estimaciones internas de la propia empresa. Ah, o sea, hacen sus propios cálculos. Exacto. Calculan el precio que esperan recibir cuando cosechen, le restan los costos que estiman tendrán para venderlo, como transporte, comisiones, y a ese valor lo ajustan por cuánto le falta al cultivo para estar maduro. Es como una proyección financiera aplicada a la planta. Interesante. Entonces, una parte del valor de sus activos depende bastante de sus propias estimaciones sobre el futuro. Introduce un grado de, digamos, subjetividad. Sí, es inherente a la valoración de activos biológicos con este método. Es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que mencionan mucho en varias notas 3, 31, 32 son las coberturas financieras. ¿Puedes explicar de forma sencilla para qué las usan? Son como un seguro, ¿no? Exactamente. Son como un seguro financiero. Para una empresa como INSA, que está tan expuesta a los vaivenes de los mercados internacionales de materias primas y a diferentes monedas, son fundamentales. Usan instrumentos derivados, como contratos a plazo, los forwards y swaps. ¿Para protegerse de qué, concretamente? De varios riesgos. Primero, y súper importante, la volatilidad del precio de los commodities. El azúcar es el principal aquí. Se cubren usando futuros del contrato N5, de Londres, que es el de referencia. Pero también cubren riesgos de precio de otros insumos, como el gas licuado, GLP, que usan en sus plantas. Ok, precios de materias primas. ¿Qué más? Segundo, las variaciones del tipo de cambio. Operan en Chile, en Perú, pero muchos de sus costos e ingresos están en dólares o ligados al dólar. Entonces usan coberturas, por ejemplo, para fijar cuánto les van a costar en pesos chilenos sus gastos futuros, y así evitan sorpresas si el dólar sube mucho. Cubren el riesgo cambiario. Lógico. Y tercero, los cambios en las tasas de interés. Si toman deuda a tasa variable, que puede subir o bajar afectando sus costos financieros, a veces usan instrumentos como los swaps para convertirla, en la práctica, a una tasa fija. Les da más certidumbre. Entendido.
precio de commodities, tipo de cambio y tasas de interés. Los tres grandes riesgos financieros. Exacto. Y el efecto de todas estas coberturas se ve reflejado en el patrimonio, en una cuenta específica que se llama reserva de cobertura. A junio de 2025 tenía un saldo positivo de unos 5,9 millones de dólares después de impuestos. ¿Y esa reserva qué hace? Piensa que es como un colchón financiero dentro del balance. Absorbe parte del impacto si el precio del azúcar se dispara o se hunde, o si el tipo de cambio se mueve mucho. Ayuda a que esos vaivenes no golpeen tan fuerte y directamente los resultados del periodo. Estabiliza un poco las ganancias que reportan. Muy claro. Una herramienta clave para navegar en aguas turbulentas. Y hablando de turbulencias, las notas 35 y 36 se dedican a la gestión de riesgos. Le dan bastante espacio, parece. ¿Cuáles son los principales fantasmas que enfrenta IANSA y cómo dicen que los manejan? Sí, la nota 36 sobre gestión de riesgos es bien completa. Identifican varios riesgos críticos. El riesgo de mercado y precio de commodities es, como ya dijimos, central. El precio internacional del azúcar es muy volátil. Depende de muchas cosas, ¿no? De muchísimas. Las cosechas en Brasil, India, Tailandia. Cuánto de la caña en Brasil se usa para hacer etanol en lugar de azúcar. Hasta el tipo de cambio del real brasileño con el dólar. Todo influye. Un montón de variables. Y su principal defensa es el programa anual de coberturas con futuros que ya mencionamos. Hacen análisis de sensibilidad, ¿sabes? Muestran que un cambio relativamente pequeño, ponle $10 por tonelada en el precio del azúcar, puede tener un impacto grande en la parte de la producción que no tienen cubierta. Es como hacer equilibrio en la cuerda floja financiera todo el tiempo. ¿Qué otros riesgos destacan? Otro que es fundamental para ellos es el riesgo de abastecimiento de materia prima. Necesitan remolacha, necesitan azúcar cruda para refinar, necesitan frutas y tomates para las pulpas. Y no son los únicos que las quieren. Claro, hay competencia por la tierra, por el agua, y la dependencia del agua es crítica, sobre todo con el cambio climático. ¿Y cómo lo manejan? Bueno, intentan varias cosas. Apoyan a los agricultores con tecnología, como riego más eficiente. Les dan financiamiento. Les ofrecen precios conocidos de antemano para reducirles la incertidumbre. Y también intentan aumentar su producción propia, con filiales como Terrandes en Chile e Icatom en Perú. Producir ellos mismos para asegurar una parte. Exacto. Y destacan que han mejorado los rendimientos de la remolacha, ¿eh? Dicen que el promedio de las últimas 5 temporadas es de 101.5 toneladas por hectárea, bastante mejor que las 80 de hace unos años. Pero también admiten que el clima últimamente ha sido un desafío. Sequía, luego calor extremo, enfermedades. Ese vínculo entre el negocio y el clima se ve cada vez más fuerte y complicado. Y eso me imagino que nos lleva a otro riesgo. Directamente, el riesgo agrícola y climático. Sequías, heladas, inundaciones, plagas nuevas, todo eso puede arruinar una cosecha. El pan de cada día del agricultor, pero a escala industrial. Tal cual. ¿Qué hacen para mitigarlo? Invierten en riego tecnificado, que ayuda mucho con la sequía. Diversifican las zonas donde siembran. Usan semillas que sean más resistentes. Y ofrecen seguros agrícolas a los agricultores que ellos financian. Una gestión integral del riesgo agrícola. Sí, y mencionan específicamente el fenómeno El Niño y las olas de calor como riesgos que están aumentando. Es como si IANSA intentara darle al agricultor no solo el contrato de compra, sino también el mejor paraguas, el mejor pronóstico del tiempo y un seguro por si acaso. Una relación muy estrecha y compleja con sus proveedores. Y en el lado puramente financiero, además de las coberturas. Detallan los riesgos financieros más clásicos. Ya hablamos del tipo de cambio. Confirman que su moneda funcional es el dólar por el peso que tienen sus flujos. Y cubren activamente los descalces, sobre todo los gastos en pesos chilenos. Bien. En tasa de interés, dicen que prefieren endeudarse a tasa fija. Y si toman variable, evalúan usar swaps para fijarla. Están atentos a lo que hacen los bancos centrales, la FED del Banco Central de Chile. Lógico, para anticipar movimientos. Claro. En liquidez, su meta es pagar siempre a tiempo. Para eso diversifican sus fuentes de financiamiento, bancos, mercado de capitales, corto y largo plazo, y tratan de refinanciar deudas con anticipación. Prudencia financiera. Y en crédito, tienen un comité que evalúa a quién le venden a plazo. Usan seguros de crédito para clientes de más riesgo y hacen provisiones por si alguien no les paga, con un modelo de pérdida esperada. Parece un manual de buenas prácticas financieras.
¿Hay otros riesgos que no sean financieros ni de mercado? Sí, mencionan dos más que son muy relevantes hoy. Uno es el riesgo regulatorio y del consumidor. Son conscientes de que la gente tiende a consumir menos azúcar, de los impuestos a bebidas azucaradas, de las leyes de etiquetado nutricional. Que destacan el azúcar, claro. Exacto. Y su respuesta principal es diversificar. Por eso tienen su línea de edulcorantes sin calorías y otros productos. Adaptarse a las nuevas tendencias. Y el último riesgo importante que detallan en la nota 35 es el riesgo medioambiental. Aquí explican lo que hacen para gestionarlo. ¿Cómo qué cosas? Tienen certificaciones ISO, la 5001 de energía, la 14001 de medio ambiente en Patagonia Fresh. Participan en acuerdos como el certificado azul para mejorar el uso del agua. Cumplen la ley REP de responsabilidad extendida del productor para hacerse cargo de sus envases. Eso es importante hoy en día. Sí, y mencionan que están trabajando en un plan de descarbonización, siguiendo la iniciativa SBTI, que busca alinear las metas de reducción de emisiones con lo que dice la ciencia del clima. También hablan de gestión de biodiversidad. Reportan gastos específicos en medio ambiente, unos $460,000 en el semestre. E incluso mencionan proyectos futuros, como una posible caldera a biomasa en Ñuble, para usar residuos agrícolas como combustible. Impresionante la cantidad de frentes que tiene que manejar una empresa así, oye, desde el clima global hasta la etiqueta del producto. Para ir cerrando el análisis del informe, ¿algún otro detalle que te parezca importante mencionar? Un par de cosas rápidas. La estructura de propiedad. La dueña final es una empresa británica, EDNF Man Holding Limited, que tiene casi el 94% de IANSA indirectamente. Y debajo hay varias filiales operativas clave: IANSA Agro, Patagonia Fresh y Catom en Perú, AgroMás. Una estructura compleja. Sí, y hubo una fusión reciente, en marzo de 2025, entre dos de ellas, IANSA Agro e IANSA Ingredientes, probablemente para simplificar un poco. Ok, ¿algo más? Las contingencias legales. Nota 34. Como toda empresa grande, tienen algunos juicios pendientes. El principal parece ser uno antiguo en Brasil por un pago a un ex socio, y algunas disputas con impuestos internos en Chile. Pero la administración de IANSA cree que la probabilidad de que esto tenga un impacto negativo grande es baja, o que aún no lo pueden estimar bien. Entendido. Lo normal en empresas de este tamaño. Y como dijimos al principio, los revisores de EY no pusieron peros a cómo presentan las cifras, lo cual da cierta tranquilidad formal. Correcto. Conclusión sin modificaciones. Bueno, intentando armar el rompecabezas, vemos una empresa chilena histórica, muy ligada al campo, enfrentando un escenario bastante desafiante, ¿no? Precios volátiles, un clima cada vez más incierto, consumidores que cambian. Un cóctel complicado, sí. Y la respuesta parece ser una mezcla de varias cosas. Herramientas financieras como las coberturas, un vínculo fuerte con los agricultores para asegurar la materia prima, y una atención creciente a la sostenibilidad y al medio ambiente como forma de manejar riesgos y quizás encontrar nuevas vías. Totalmente de acuerdo. La pérdida de este semestre es una señal clara de esos desafíos, sobre todo por cómo cayó la rentabilidad de negocios tan importantes como las pulpas y el azúcar mismo. Sí, eso fue muy notorio. Pero al mismo tiempo, el informe muestra que están muy encima de la gestión de riesgos, de forma muy detallada. Será muy interesante ver en los próximos informes cómo esas inversiones que mencionan en adaptación a riego, semillas resistentes, quizás esa caldera a biomasa, empiezan a dar frutos. O sea, si se traducen en mejores resultados y en una mayor resiliencia. Claro, porque su dependencia de la agricultura es total, y el agro está en primera línea de todos estos cambios globales. Exactamente. Y eso nos deja con una pregunta ahí picando, ¿no? Una reflexión final. ¿Será suficiente esta estrategia tan variada, finanzas, apoyo al agro, adaptación al clima, nuevos productos, para que IANSA pueda navegar con éxito esta marea de incertidumbre climática y de mercado que parece ser la nueva normalidad para el sector agroindustrial en todo el mundo? Es la gran pregunta, sin duda. Algo para seguir muy de cerca. Definitivamente. Y con esa reflexión, cerramos esta inversión en los estados financieros de Empresas IANSA el primer semestre de 2025. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.